Mi hijo se casó con una mujer gold digger. Nunca la confronté. Y menos mal. Porque cuando mi esposo murió y heredé $4 millones, ella me envió un mensaje que me heló la sangre. Entonces decidí darle una sorpresa. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Hilda y tengo 61 años. Nunca pensé que a esta edad tendría que enfrentar la vida completamente sola. Pero aquí estoy. 3 semanas después del funeral de mi esposo Harold, tratando de entender cómo todo cambió tan rápido. Harold murió de un ataque al corazón un martes por la mañana. Estaba tomando su café como siempre, leyendo el periódico en la cocina, cuando simplemente se desplomó. Ni siquiera tuve tiempo de despedirme. 35 años de matrimonio terminaron en un segundo. Lo que más me duele no es solo haberlo perdido a él, sino darme cuenta de cómo algunas personas reaccionaron ante su muerte. Especialmente Laura, la esposa de mi hijo George. Laura tiene 28 años y lleva 3 años casada con George, que tiene 32. Desde el día que la conocí, algo en mi interior me gritaba que había algo falso en ella. Tenía esa sonrisa demasiado perfecta, esa manera de hablar que sonaba ensayada. Pero George estaba tan enamorado que nunca dije una palabra. No quería ser esa suegra entrometida que arruina la felicidad de su hijo. Durante el funeral, mientras yo lloraba la pérdida del hombre que había sido mi compañero de vida, Laura no paraba de preguntar sobre los papeles y los documentos importantes. No una vez, no 2 veces. Cada vez que alguien se acercaba a darme el pésame, ella aparecía al lado preguntando si Harold había dejado todo en orden. Hilda, me decía con esa voz melosa que ya conocía demasiado bien, sabes que George y yo estamos aquí para ayudarte con todo lo legal. No tienes que preocuparte por nada complicado. Yo asentía, demasiado agotada por el dolor para confrontarla, pero veía perfectamente lo que estaba haciendo. Mientras los amigos de Harold compartían recuerdos hermosos de él, Laura calculaba. Mientras sus hermanos me abrazaban y me decían que siempre sería parte de la familia, ella investigaba. George, mi pobre George, estaba tan sumido en su propio dolor que no veía nada. Laura está tratando de ayudar, mamá, me decía cuando yo le mencionaba suavemente que tal vez era muy pronto para hablar de herencias. Ella solo quiere asegurarse de que estés protegida. Protegida. Esa palabra se me quedó grabada porque sabía que Laura no estaba pensando en protegerme a mí. Una semana después del funeral, mientras todavía estaba ordenando la ropa de Harold y decidiendo qué hacer con sus cosas, sonó el teléfono. Era el abogado de Harold, el señor Peterson, con quien habíamos trabajado durante años. Señora Miller, me dijo con voz solemne, necesito que venga a la oficina para la lectura oficial del testamento. Hay algunas cosas que debo explicarle en persona. Cuando llegué a su oficina, el señor Peterson cerró la puerta y me pidió que me sentara. Tenía una expresión extraña, como si no supiera muy bien cómo darme una noticia. Hilda, comenzó, usando mi nombre de pila como había hecho durante años. Harold fue muy meticuloso con sus finanzas, más de lo que usted sabía. Me entregó un sobre grueso, y cuando lo abrí, casi me caigo de la silla. Harold había estado invirtiendo en silencio durante décadas. Acciones, bonos, propiedades que yo ni siquiera sabía que teníamos. El total de la herencia era de $4 millones. ¿4 millones? Repetí, sintiendo como si las palabras no fueran mías. ¿Cómo es posible? Nosotros vivíamos de manera tan sencilla. El señor Peterson sonrió con tristeza. Harold me dijo una vez que quería asegurarle una vejez sin preocupaciones. Trabajó durante años en esto, siempre pensando en usted. Salí de esa oficina en estado de shock. Durante el camino a casa, mi mente no paraba de dar vueltas. Harold había estado trabajando en silencio, construyendo este futuro para mí, y yo nunca lo supe. Pero junto con la gratitud y el amor que sentía por él, también llegó una realización que me heló la sangre. Laura de alguna manera ya sabía sobre el dinero. Esa misma tarde, apenas había llegado a casa,
George apareció en mi puerta con Laura. Pero no venían con cara de condolencia o apoyo familiar. Laura tenía esa expresión que había aprendido a reconocer. Estaba calculando algo. «Mamá», dijo George, «Laura piensa que deberíamos hablar sobre el futuro, sobre cómo vas a manejar todo esto sola». Laura se sentó en el sofá de mi sala como si fuera su casa, cruzó las piernas y me miró directamente a los ojos. «Hilda, sé que esto debe ser abrumador para ti, ser responsable de tanto dinero a tu edad». Se me paró el corazón. No le había dicho a nadie sobre la cantidad exacta, ni siquiera a George. El señor Peterson me había pedido discreción hasta que yo decidiera cómo proceder. Pero Laura sabía. «No sé de qué estás hablando», le dije, manteniendo la voz lo más calma posible. Laura sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabe que tiene ventaja. «Hilda, no tiene sentido pretender. Estas cosas se saben. La gente habla». George la miró confundido. «¿De qué están hablando?» «Tu madre heredó una cantidad considerable, cariño», le dijo Laura, tocándole el brazo. «Y nosotros estamos preocupados por ella. Una mujer mayor, sola, con tanta responsabilidad, podría ser peligroso». Sentí como si me hubieran abofeteado. Ahí estaba, en mi propia sala, siendo etiquetada como una anciana incapaz por una mujer que llevaba 3 años en la familia. Una mujer que de alguna manera había averiguado información confidencial sobre mi herencia. «Creo que pueden irse», les dije, levantándome de mi silla. «Necesito tiempo para procesar todo esto». George se veía confundido, pero Laura no se movió. «Hilda, solo queremos ayudar. George y yo hemos estado hablando, y pensamos que tal vez sería bueno si...». «Váyanse», repetí, pero esta vez con más firmeza. Después de que se fueron, me quedé parada en mi sala vacía, sintiendo como todo empezaba a tomar forma en mi mente. Laura sabía sobre los $4 millones. Laura tenía planes. Y mi hijo, mi querido George, estaba siendo usado como una herramienta para llegar hasta mí. Por primera vez desde la muerte de Harold, no sentí solo dolor. Sentí algo más peligroso: claridad. Esa noche, mientras estaba sentada en la cama que había compartido con Harold durante décadas, tomé una decisión. Si Laura quería jugar, íbamos a jugar. Pero esta vez, las reglas las pondría yo. El mensaje llegó a las 7 de la mañana del día siguiente. Estaba tomando mi café, tratando de encontrar algo de normalidad en una rutina que ya no tenía sentido sin Harold, cuando mi teléfono vibró. Era de Laura. «Hilda, sé cuánto heredaste. No seas egoísta. George es tu único hijo y yo soy su esposa. Necesitamos hablar seriamente sobre el futuro de esta familia». Leí el mensaje 3 veces, sintiendo cómo la rabia se apoderaba de mí. No había saludos, no había compasión por mi luto, no había ni siquiera la pretensión de cortesía que había mantenido durante años. Solo una demanda directa y una amenaza apenas velada. ¿Cómo había averiguado la cantidad exacta? El señor Peterson había sido muy claro sobre la confidencialidad. Solo él, yo y el banco sabíamos los detalles específicos de la herencia de Harold. Me vestí rápidamente y conduje hasta la oficina del señor Peterson. Necesitaba respuestas. ¿Alguien más ha preguntado sobre la herencia de Harold?, le pregunté sin rodeos cuando entré a su oficina. El señor Peterson frunció el ceño. «Bueno, sí. Su nuera llamó ayer por la tarde. Dijo que usted la había autorizado para obtener información porque estaba muy abrumada para manejar todo sola». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «Yo nunca autoricé nada de eso». «Oh, Dios mío», murmuró él palideciendo. Ella sonaba muy convincente. «Dijo que usted estaba sufriendo una crisis nerviosa y que George le había pedido que se hiciera cargo de los asuntos legales». «¿Qué le dijiste exactamente?» «Solo confirmé la cantidad total de la herencia. Pensé que, lo siento mucho, Hilda, esto es completamente inapropiado de mi parte». Salí de ahí sintiéndome como si hubiera sido traicionada por todos lados. Laura no solo había mentido para obtener información confidencial, sino que había inventado una historia sobre mi estado mental. Y lo peor era que había funcionado.
Cuando llegué a casa, había otro mensaje de Laura. Espero que hayas reconsiderado tu actitud de ayer. George y yo vamos a ir a cenar esta noche. Necesitamos resolver esto como adultos. No era una invitación, era una orden. Pasé el resto del día recordando señales que había ignorado durante los últimos 3 años. La manera en que Laura siempre preguntaba sobre las finanzas familiares durante las cenas navideñas. Cómo había insistido en que George le diera acceso a su cuenta bancaria para ayudar con los gastos del hogar. La forma en que había empezado a hablar sobre inversiones familiares y planificación financiera poco después de casarse. Todo había sido una preparación para este momento. A las 6 de la tarde llegaron. Esta vez, Laura no venía con su sonrisa falsa. Venía con una carpeta de documentos y una actitud que dejaba claro que consideraba esta reunión como una negociación de negocios. Hilda, dijo, sentándose sin esperar invitación. He estado investigando sobre las mejores maneras de manejar herencias grandes. Hay muchos riesgos si no se hace correctamente. George se veía incómodo, pero asintió. Mamá, Laura ha estado ayudándome a entender todas estas cosas financieras. Es muy complicado. ¿Qué cosas financieras?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Laura abrió su carpeta. Bueno, primero están los impuestos sobre la herencia. Podrías perder hasta el 40% si no planificas bien. Luego está el tema de la inflación, las inversiones volátiles. Mientras hablaba, me di cuenta de algo que me aterró. Había estado preparándose para esta conversación durante mucho tiempo. Conocía términos financieros específicos, tenía estadísticas memorizadas, había investigado leyes fiscales. Esta no era una mujer preocupada por el bienestar de su suegra. Era una mujer que había estado planeando este momento. Y luego está tu edad, continuó, con una preocupación tan falsa que me dieron ganas de reír. Hilda, 61 años es una edad vulnerable. Podrías desarrollar demencia, problemas de memoria. Sería terrible si tomaras decisiones financieras de las que te arrepintieras más tarde. Laura tiene razón, mamá, dijo George, y mi corazón se rompió un poco más. Tal vez sería mejor si nosotros te ayudáramos a manejar parte del dinero. No todo, por supuesto, pero lo suficiente para asegurar que esté bien invertido. Ahí estaba, la verdadera propuesta. No querían ayudarme a manejar mi herencia, querían controlarla. ¿Cuánto consideran que sería lo suficiente?, pregunté. Laura y George intercambiaron una mirada que había sido ensayada. Bueno, dijo Laura, pensamos que tal vez 2 millones sería una cantidad razonable para que George y yo administremos. Tú te quedarías con 2 millones para tus gastos personales y nosotros nos aseguraríamos de que el resto crezca para el futuro de la familia. 2 millones de dólares, la mitad de mi herencia. Y hablaban de ello como si me estuvieran haciendo un favor. ¿Y si yo no estoy de acuerdo?, pregunté. La máscara de Laura se resquebrajó por un segundo. Bueno, espero que seas razonable. George es tu único hijo. Cuando tú ya no estés, todo va a ser suyo de todas maneras. Esto sería simplemente una manera de asegurar que esté bien cuidado desde ahora. Cuando tú ya no estés. Ni siquiera había tratado de disfrazar esas palabras. Estaba hablando de mi muerte como si fuera una inevitabilidad próxima. Necesito tiempo para pensarlo, les dije. Por supuesto, dijo Laura, cerrando su carpeta con satisfacción. Pero no demasiado tiempo. Estos asuntos financieros son urgentes. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi cocina, sintiendo cómo todo mi mundo se reorganizaba. Laura no solo quería mi dinero, había convertido a mi hijo en su cómplice. Había pasado 3 años estudiándome, preparándose, esperando el momento perfecto, pero había cometido un error. Había asumido que yo era una viuda indefensa, demasiado dolida y confundida para darme cuenta de lo que estaba pasando. Esa noche, tomé mi segunda decisión importante desde la muerte de Harold. Si Laura quería jugar el juego de la manipulación financiera, tendría que hacerlo conmigo. Pero esta vez, yo iba a estar 3 pasos adelante. Saqué mi laptop y comencé a buscar. Necesitaba saber todo sobre Laura, su pasado, sus finanzas, sus secretos.
porque si había aprendido algo en 61 años de vida, era que la gente que manipula tan hábilmente como ella siempre tiene algo que ocultar. Y yo iba a encontrar qué era. 2 días después de esa cena incómoda, decidí hacer algo que Laura nunca esperaría. Le di exactamente lo que quería, o al menos eso era lo que ella pensaría. La llamé a las 9 de la mañana, usando el tono de voz más vulnerable que pude crear. Laura, querida, he estado pensando mucho en lo que dijiste. Tienes razón, esto es demasiado para mí. Podía escuchar la satisfacción en su voz cuando respondió. Oh, Hilda, me alegra tanto que hayas llegado a esa conclusión. George y yo solo queremos lo mejor para ti. ¿Podrías venir esta tarde? Me gustaría discutir los detalles. Llegó a las 2 en punto, esta vez sola, con una sonrisa radiante y esa misma carpeta de documentos. Pero ahora parecía más relajada, más confiada. Pensaba que había ganado. Hilda, has tomado la decisión correcta, me dijo, sentándose en el sofá como si ya fuera suyo. He estado hablando con algunos asesores financieros y creo que podemos hacer que esos 2 millones crezcan significativamente. Mientras hablaba, mantuve mi expresión de anciana confundida y agradecida, pero mi mente estaba trabajando furiosamente. Durante las últimas 48 horas, había estado investigando sobre Laura, y lo que había encontrado me había dado exactamente las herramientas que necesitaba. Eso suena maravilloso, querida, le dije. Pero antes de que firmemos algo, hay una cosa que me está preocupando. Su sonrisa vaciló ligeramente. ¿Qué cosa? Bueno, es que George mencionó algo sobre unas deudas que tienen ustedes. Algo sobre tarjetas de crédito. La vi tensarse inmediatamente. Oh, eso no es nada importante. Solo algunos gastos normales de pareja joven. Pero yo había hecho mi tarea. Había llamado a mi sobrina Marta, que trabajaba en un banco, y le había pedido un favor. Marta había sido discreta, pero me había confirmado lo que sospechaba. George y Laura tenían deudas por más de $80,000. Claro, claro, dije fingiendo alivio. Pero me preguntaba, ya que vamos a ser socios en esto de las inversiones, tal vez sería bueno que yo ayudara a limpiar esas deudas primero. No tiene sentido tratar de hacer crecer dinero cuando se están pagando intereses tan altos, ¿verdad? Los ojos de Laura se iluminaron de una manera que me dio náuseas. Bueno, eso sería muy generoso de tu parte, Hilda. ¿Cuánto necesitarían exactamente? Pregunté, sabiendo perfectamente la respuesta. Bueno, con todo incluido, tal vez unos $100,000 serían suficientes para dejarnos completamente limpios. $100,000, 20,000 más de lo que realmente debían. Ya estaba inflando las cifras. Perfecto, le dije, pero tengo una condición. Su sonrisa se congeló. ¿Una condición? Necesito ver todos los estados de cuenta de las deudas, facturas, balances, todo. Harold siempre decía que era importante entender exactamente dónde va el dinero. Laura se removió incómodamente en su asiento. Hilda, no creo que sea necesario que te preocupes por esos detalles. Oh, pero insisto, dije, manteniendo mi tono dulce pero firme. Si voy a invertir tanto dinero en el futuro de mi familia, necesito estar completamente informada. Durante los siguientes 20 minutos, Laura trató de convencerme de que los detalles no eran importantes, que yo debería confiar en la familia, que estaba complicando las cosas innecesariamente. Pero yo me mantuve firme, escondiendo mi satisfacción detrás de una expresión de abuela preocupada. Finalmente, accedió a traerme todos los documentos al día siguiente. Después de que se fue, me permití sonreír por primera vez en semanas. Laura había caído en la primera parte de mi trampa, pero lo que no sabía era que yo ya tenía la información que le estaba pidiendo. Esa tarde llamé a Marta de nuevo. Necesito otro favor, le dije. Quiero que rastrees exactamente en qué gastaron George y Laura esos $80,000. Lo que Marta descubrió me dejó sin aliento. De los $80,000 en deudas, más de 30,000 habían sido gastados por Laura sola. Viajes que George no sabía que había tomado. Compras en tiendas de lujo. Y lo más impactante, había estado enviando dinero regularmente a una cuenta en Nevada. ¿Nevada?, le pregunté a Marta.
Sí, tía Hilda. Transferencias mensuales de $500 durante los últimos 2 años, siempre el 15 de cada mes. $500 mensuales durante 2 años. $12,000 que Laura había estado enviando secretamente a Nevada mientras acumulaba deudas con mi hijo. Esa noche no pude dormir. No por el dolor del luto esta vez, sino por la adrenalina de haber descubierto algo importante. Laura tenía secretos financieros que ni siquiera George conocía. Al día siguiente, Laura llegó con una carpeta mucho más delgada de lo que esperaba. «Aquí están todos los documentos», me dijo, pero evitaba hacer contacto visual. Revisé los papeles cuidadosamente. Estaban todos ahí. Las tarjetas de crédito, los préstamos, las facturas. Pero algo faltaba. No había ninguna mención de las transferencias a Nevada. «Laura», le dije suavemente, «hay algo que no entiendo. Según mis cálculos, estos documentos suman alrededor de $68,000, no $80,000. Se puso pálida. «Bueno, tal vez me equivoqué con la cantidad total». «¿Y qué hay de estas transferencias mensuales a Nevada?», pregunté, sacando los registros que Marta me había conseguido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura me miró como si hubiera visto un fantasma, sus ojos pasando de la confianza a la paranoia en segundos. «¿Cómo conseguiste eso?», susurró. «Laura, querida», le dije, manteniendo mi voz calmada. «Si vamos a ser socias en esto, necesito saber la verdad. ¿A quién le has estado enviando dinero en Nevada?». Se levantó bruscamente, recogiendo sus papeles. «Esto es una invasión de privacidad. No tienes derecho a investigar mis finanzas personales. Pero sí tengo derecho a investigar antes de darle $100,000 a alguien», respondí. «¿No te parece razonable?». Laura se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí. Su máscara había desaparecido completamente. La mujer dulce y preocupada había sido reemplazada por alguien que parecía capaz de cualquier cosa. «Hilda», me dijo, con una voz que nunca había escuchado antes, «no sabes en lo que te estás metiendo. Sería mejor para todos si simplemente cooperaras». «¿Es una amenaza?», le pregunté. «Es un consejo», respondió y salió dando un portazo. Me quedé parada en mi sala, sintiendo cómo el corazón me latía rápidamente. Laura acababa de mostrar su verdadera naturaleza, y era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Pero también había cometido un error crucial. Al amenazarme, había confirmado que tenía secretos mucho más grandes que unas simples deudas de tarjetas de crédito. Y ahora yo sabía que esos secretos estaban en Nevada. Esa tarde llamé a un investigador privado que Harold había usado años atrás para verificar contratistas. «Necesito que averigües todo lo que puedas sobre una mujer llamada Laura Henderson», le dije, dándole todos los detalles que tenía. «¿Incluyendo su historial en Nevada?», preguntó. «Especialmente su historial en Nevada». El juego había comenzado oficialmente, y Laura acababa de enseñarme que estaba dispuesta a jugar sucio. Pero lo que no sabía era que yo había estado aprendiendo las reglas durante mucho más tiempo del que ella pensaba. El investigador privado me llamó 5 días después. Su voz sonaba tensa cuando dijo: «Señora Miller, necesitamos hablar en persona. Lo que encontré sobre Laura Henderson es complicado. Nos encontramos en un café discreto al otro lado de la ciudad. Rick Lawson era un hombre de unos 50 años, con aspecto de haber visto demasiado en su trabajo. Cuando se sentó frente a mí, tenía una expresión que me hizo prepararme para lo peor. «Señora Miller», comenzó, abriendo una carpeta gruesa, «Laura Henderson no es quien dice ser». Mi respiración se detuvo. «¿Qué quieres decir?». «Su verdadero nombre es Laura Richmond. Antes de casarse con su hijo, estuvo casada con un hombre llamado Thomas Richmond en Las Vegas. Un hombre de 63 años, viudo, con una considerable fortuna». Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas macabro. ¿Qué pasó con ese matrimonio? Rick sacó varias fotografías y documentos. Thomas Richmond murió de una sobredosis accidental de medicamentos para el corazón 8 meses después de casarse con Laura. Ella heredó $300,000 y la casa. Sentí como si el mundo se tambaleara a mi alrededor.
¿Sobredosis accidental? Oficialmente sí, pero hubo una investigación. La familia de Thomas sospechaba de Laura, especialmente porque había estado presionándolo para cambiar su testamento justo antes de morir. Sin embargo, nunca pudieron probar nada concreto. Rick continuó pasando documentos. Después de la muerte de Thomas, Laura vendió la casa, tomó el dinero y desapareció de Nevada. Eso fue hace 5 años. 3 años después, apareció aquí y conoció a George. ¿Y el dinero que ha estado enviando a Nevada? Pagos a un abogado llamado Mitchell Barnes. Ha estado pagándole $500 mensuales desde que se casó con su hijo. Cuando lo contacté, al principio no quería hablar, pero finalmente admitió que Laura lo contrata para mantener silencio sobre ciertos aspectos de su pasado. Las manos me temblaban mientras sostenía las fotografías. Una mostraba a Laura en su primera boda, sonriendo radiante junto a un hombre mayor que se veía frágil. Otra la mostraba en el funeral, vestida de negro, pero con una expresión que no parecía de dolor, sino de alivio. «Hay más», dijo Rick. «He estado investigando sus actividades desde que llegó aquí. Laura ha estado acumulando deudas deliberadamente, pero no por compras impulsivas. Ha estado invirtiendo en seguros de vida y pólizas que la beneficiarían si algo le pasara a George». Mi sangre se congeló. ¿Qué tipo de pólizas? Seguro de vida por $500,000 sobre George, póliza de incapacidad, incluso un seguro contra accidentes. Todo esto lo hizo sin que él lo supiera, falsificando su firma en varios documentos. Ahora entendía todo. Laura no solo estaba después de mi herencia, estaba orquestando algo mucho más siniestro. ¿Has encontrado evidencia de que esté planeando algo contra George? Rick dudó antes de responder. No evidencia directa, pero encontré algo más. Laura ha estado investigando sobre medicamentos para la presión arterial y sus interacciones. George toma medicamentos para la hipertensión, ¿verdad? Asentí, sintiendo náuseas. George había desarrollado presión alta desde los 25 años. También ha estado comprando medicamentos de venta libre que pueden ser peligrosos cuando se combinan con la medicación de George, siempre en farmacias diferentes, siempre pagando en efectivo. Me levanté de la mesa, sintiéndome mareada. Tengo que advertirle a George. Señora Miller, Rick me detuvo tomándome del brazo suavemente. Si confronta a Laura directamente ahora, podría acelerar cualquier plan que tenga. Necesitamos más evidencia sólida, algo que convenza a George de que su esposa es peligrosa. Tenía razón. George estaba tan enamorado de Laura que probablemente pensaría que yo estaba inventando todo por celos o senilidad. ¿Qué sugieres? Necesitamos atraparla en el acto, hacerle pensar que está ganando mientras documentamos todo lo que hace. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Laura, esa sonrisa que ahora sabía que había usado para seducir y posiblemente matar a otro hombre. A la mañana siguiente, Laura me llamó como si no hubiera pasado nada entre nosotras. Hilda, su voz había vuelto al tono dulce y manipulador. He estado pensando en nuestra conversación. Tal vez reaccioné exageradamente. ¿Podríamos empezar de nuevo? Por supuesto, querida, respondí, luchando por mantener mi voz normal. Yo también he estado pensando. Creo que tienes razón sobre las inversiones. Maravilloso. ¿Qué tal si George y yo vamos a cenar esta noche? Podemos discutir todo con calma. Cuando colgué, inmediatamente llamé a Rick. Necesito que instales equipos de grabación en mi casa, le dije. Laura viene esta noche y tengo la sensación de que va a revelar más de lo que pretende. Rick llegó 2 horas después con equipos discretos de grabación. Estos son completamente invisibles, me explicó mientras instalaba pequeños dispositivos en la sala y la cocina. Todo se graba directamente en mi oficina, así que incluso si Laura sospecha algo, no encontrará nada aquí. A las 6 de la tarde, George y Laura llegaron. George se veía más delgado y pálido de lo que recordaba, pero Laura estaba radiante. Llevaba un vestido nuevo y joyas que probablemente habían costado más de lo que George ganaba en un mes. «Mamá», dijo George, abrazándome.
Laura me contó sobre el malentendido. Me alegra que hayan podido resolverlo. Solo fue un pequeño desacuerdo, dijo Laura, sonriéndome de una manera que me hizo sentir escalofríos. Las familias a veces tenemos diferentes perspectivas sobre el dinero. Durante la cena, Laura desplegó todo su arsenal de manipulación. Halagaba a George constantemente. Me trataba como si fuera una anciana adorable, pero un poco confundida, y hablaba sobre nuestro futuro juntos como familia. He estado pensando, dijo Laura mientras cortaba su pollo, que tal vez sería bueno que George tuviera acceso directo a parte de tu herencia, Hilda. Solo en caso de emergencia, por supuesto. ¿Qué tipo de emergencia?, pregunté. Laura y George intercambiaron una mirada que me puso en alerta máxima. Bueno, a nuestra edad nunca se sabe lo que puede pasar, dijo Laura cuidadosamente. George podría necesitar tomar decisiones rápidas sobre tu cuidado médico o sobre la casa. Es solo una precaución, mamá, agregó George, como un poder notarial limitado. Ahí estaba. Querían acceso legal a mi dinero y a mis decisiones médicas. Con eso Laura podría controlar completamente mi vida y mi muerte. Eso suena razonable, mentí. ¿Qué tendría que hacer? Laura se iluminó. Oh, es muy simple. Solo necesitamos que firmes algunos documentos que ya preparé. Mi amiga es notaria, así que podríamos hacerlo mañana mismo. Por supuesto que ya tenía los documentos preparados. Probablemente los había tenido listos desde la muerte de Harold. ¿Y George estaría de acuerdo con toda esta responsabilidad?, pregunté mirando a mi hijo. Por supuesto, dijo George, pero algo en su expresión me hizo darme cuenta de que no entendía completamente lo que estaba acordando. Laura ha sido muy paciente explicándome todo, continuó. Dice que es importante que yo aprenda a manejar estas cosas ahora, especialmente con el dinero que has heredado. Mientras George hablaba, noté que Laura lo observaba con una intensidad que me aterrorizó. No era la mirada de una esposa amorosa, era la mirada de alguien evaluando un activo. Bueno, dije finalmente, supongo que tendré que confiar en el juicio de mi hijo. Laura prácticamente ronroneó de satisfacción. Hilda, has tomado la decisión correcta. George y yo nos aseguraremos de que nunca tengas que preocuparte por nada. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi cocina, sintiendo el peso de lo que acababa de presenciar. Laura no solo quería mi dinero, quería control total sobre mí, y probablemente estaba planeando eliminar tanto a George como a mí una vez que tuviera acceso legal a todo. Pero había cometido un error. En su confianza excesiva, había revelado sus planes demasiado claramente. Y todo había quedado grabado. Esa noche, Rick me llamó. Lo tenemos todo grabado, me dijo, pero necesitamos más. Necesitamos evidencia de que está realmente planeando hacer daño físico. ¿Y cómo conseguimos eso? Mañana, cuando vaya a firmar esos documentos, tengo un plan, pero va a requerir que actúes como la anciana confundida que ella piensa que eres. ¿Estás dispuesta? Miré la fotografía de Harold en mi mesa de noche, sintiendo su presencia como si estuviera ahí conmigo. Estoy lista, le dije a Rick. Laura había jugado este juego antes y había ganado, pero esta vez se enfrentaba a alguien que tenía algo que ella nunca había tenido, una familia que realmente valía la pena proteger. La mañana del día siguiente me desperté con la sensación de que todo cambiaría para siempre. Rick había pasado la noche instalando equipos adicionales y preparando su plan. Cuando llegó a las 8 de la mañana, traía consigo a una mujer que presentó como la detective Martínez. «Señora Miller», me dijo la detective, «lo que vamos a hacer hoy podría ser peligroso. Si en algún momento se siente amenazada, tiene que usar esta palabra clave, Harold. La diremos en cualquier contexto y nosotros entraremos inmediatamente». Me entregó un pequeño dispositivo que parecía un audífono. Esto nos permitirá escuchar todo en tiempo real. Rick estará en una camioneta afuera y yo estaré en la casa de al lado, que casualmente está vacía. A las 10 en punto, Laura llegó sola. Eso me sorprendió. «¿Dónde está George?», le pregunté. «Oh, tuvo que ir al trabajo temprano», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero no te preocupes. Él ya revisó todos los documentos anoche. Está completamente de acuerdo».
Algo en su tono me hizo sospechar que George no sabía nada sobre esta reunión. Laura sacó una carpeta gruesa de su bolso. Aquí están todos los papeles, he marcado donde necesitas firmar. Mientras fingía revisar los documentos, me di cuenta de que eran mucho más extensos de lo que había esperado. No solo le daban a George poder sobre mis finanzas y decisiones médicas, sino que también transferían la propiedad de mi casa a su nombre en caso de incapacidad mental o física. Laura, le dije, tratando de sonar confundida, hay muchas páginas aquí. ¿Estás segura de que todo esto es necesario? Oh, sí, Hilda, es estándar para este tipo de arreglos. Solo queremos asegurarnos de que estés completamente protegida. Protegida. Esa palabra de nuevo. ¿Y si cambio de opinión más tarde? Pregunté, fingiendo ser una anciana preocupada. Laura se tensó ligeramente. Bueno, una vez que se firman estos documentos, se vuelven legalmente vinculantes. Sería muy difícil cambiarlos. ¿Difícil o imposible? Prácticamente imposible, admitió, y pude ver la satisfacción en sus ojos. Fingí estar abrumada. Esto es mucho para procesar. ¿Podrías explicarme exactamente qué significa cada sección? Durante los siguientes 20 minutos, Laura me explicó meticulosamente cómo los documentos le darían control total sobre mi vida. Habló de facilitar las decisiones médicas, de optimizar las inversiones, de simplificar los asuntos legales. Pero lo que realmente me estaba describiendo era una prisión legal perfecta. ¿Y George estará involucrado en todas estas decisiones?, pregunté. Laura vaciló por primera vez. Bueno, George es muy ocupado con su trabajo. Yo me haría cargo de la mayoría de los detalles día a día. Entiendo. ¿Y si algo le pasara a George? ¿Algo como qué?, G preguntó, pero su voz se había vuelto cautelosa. Bueno, él toma medicamentos para la presión arterial. Harold siempre decía que esos medicamentos podían ser peligrosos si se mezclaban con otras cosas. Los ojos de Laura se iluminaron con una luz que me aterró. Sí, es verdad. Los medicamentos para la presión pueden ser muy riesgosos, especialmente si alguien toma accidentalmente demasiados o los combina con otros medicamentos. ¿Has notado que George ha estado más cansado últimamente?, pregunté, recordando lo pálido que se había visto la noche anterior. Ahora que lo mencionas, sí, dijo Laura, y pude ver las ruedas girando en su mente. Ha estado muy estresado con el trabajo y con preocuparse por ti. A veces olvida si ya tomó sus medicamentos. Mi sangre se heló. Estaba admitiendo que había estado manipulando la medicación de George. Pobre George, murmuré. ¿Tú lo ayudas a recordar tomar sus pastillas? Oh, sí, dijo Laura con una sonrisa que me hizo sentir náuseas. Yo me aseguro de que tome exactamente lo que necesita. En ese momento, supe con certeza que Laura había estado envenenando lentamente a mi hijo. Laura, le dije, manteniendo mi voz temblorosa, tengo que preguntarte algo. ¿Qué pasó realmente con tu primer esposo? Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de la nuera cariñosa desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. ¿Por qué preguntas eso? Porque George mencionó que habías estado casada antes, pero nunca hablamos de los detalles. Laura se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando mi cara. Luego, para mi horror, comenzó a sonreír. ¿Sabes qué, Hilda? Creo que es hora de que seamos honestas la una con la otra. Se levantó y caminó hacia la ventana. Luego se volteó hacia mí con una expresión que no había visto antes. Era como si hubiera decidido quitarse una máscara que había estado usando durante años. Thomas era un hombre mayor, como Harold. Pensaba que era más inteligente de lo que era. Pensaba que podía controlar a una mujer joven y hermosa con su dinero. Mi respiración se volvió superficial mientras la escuchaba. Pero Thomas tenía un problema con el corazón, al igual que George tiene un problema con la presión arterial. Es increíble lo fácil que es ayudar a que esos problemas se aceleren. Laura, comencé, pero ella me interrumpió. Thomas me dejó $300,000, pero eso no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba encontrar a alguien con una familia que tuviera dinero real. George fue perfecto, joven, inocente, enamoradizo.
y con una madre viuda que eventualmente heredaría una fortuna considerable. Estaba confesando todo. Cada palabra era una admisión de asesinato, manipulación y planificación premeditada. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, le pregunté, tratando de mantener mi voz estable. Desde el primer día que conocí a George. Sabía que Harold tenía dinero, solo era cuestión de esperar. Y cuando Harold murió y heredaste $4 millones, bueno, eso superó mis expectativas más salvajes. Laura se acercó a mí y pude ver una locura fría en sus ojos. Pero entonces empezaste a hacer preguntas, empezaste a investigar. Eso no estaba en el plan, Hilda. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Bueno, eres una mujer mayor, acabas de perder a tu esposo, estás bajo mucho estrés. No sería inusual que tuvieras un ataque al corazón, especialmente después de descubrir que tu nuera tiene algunos secretos perturbadores. Laura sacó un pequeño frasco de pastillas de su bolso. Estas son las mismas pastillas que le he estado dando a George mezcladas con su medicación regular. En dosis pequeñas solo lo hacen sentir cansado, pero en una dosis más grande. Bueno, imitan perfectamente un ataque al corazón. Se acercó más a mí. Y después de que te encuentren, George estará tan devastado por perder tanto a su padre como a su madre en tan poco tiempo que necesitará mucho apoyo emocional. Afortunadamente, tendrá una esposa amorosa que lo ayude a superar su dolor. Una esposa que, por casualidad, ahora tiene acceso legal a $4 millones. ¿Y después qué? ¿También matarás a George? Laura se encogió de hombros. George ha sido útil, pero no es indispensable. Una vez que tenga control total del dinero, podré decidir qué hacer con él. En ese momento, recordé la palabra clave. Harold siempre me dijo que fuera cuidadosa con la gente como tú, le dije. Laura se rió. Harold está muerto, Hilda. No puede ayudarte ahora. Pero estaba equivocada. Un segundo después, la puerta principal se abrió de golpe y Rick entró corriendo, seguido por la detective Martínez y 2 oficiales más. ¡Policía! ¡Manos arriba! Laura se quedó congelada, el frasco de pastillas todavía en su mano. Por un momento, pareció considerar huir, pero estaba rodeada. Laura Richmond, dijo la detective Martínez, está arrestada por intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato y sospecha de asesinato en primer grado en la muerte de Thomas Richmond. Mientras le ponían las esposas, Laura me miró con una expresión de odio puro. «Esto no ha terminado», me gritó. «George nunca te creerá. Él me ama». George escuchó toda la conversación, le dijo Rick calmadamente. Está en el hospital ahora mismo, haciéndose análisis de sangre para determinar qué le has estado dando. La expresión de Laura cambió de furia a shock total. Se había dado cuenta de que había perdido completamente. Mientras se la llevaban, me quedé sentada en mi sala, temblando no de miedo, sino de alivio. Harold había estado conmigo después de todo, en la forma de la palabra clave que había salvado mi vida. Pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Ayudar a George a recuperarse de casi haber sido asesinado por la mujer que amaba. El hospital olía a desinfectante y miedo. Encontré a George en la sala de espera de urgencias, con la cabeza entre las manos, viéndose más frágil de lo que lo había visto desde que era niño. Cuando me vio, se levantó y me abrazó con una desesperación que me partió el corazón. «Mamá», susurró contra mi hombro. No puedo creer que fuera cierto. No puedo creer que Laura, que ella, no pudo terminar la frase. Se quebró en mis brazos como no lo había hecho desde que tenía 8 años y se había caído de su bicicleta. «Lo sé, mi amor», le dije, acariciando su cabello como cuando era pequeño. «Lo sé». El doctor que había estado monitoreando a George se acercó a nosotros con una expresión seria. «Señor Henderson, los resultados de sangre confirmaron nuestras sospechas. Tiene niveles peligrosamente altos de digoxina en su sistema». «¿Qué significa eso?», preguntó George, aunque por su expresión supe que ya temía la respuesta. La digoxina es un medicamento para el corazón que puede ser mortal cuando se combina con su medicación para la presión arterial. En las cantidades que encontramos en su sangre, es un milagro que no haya tenido un ataque cardíaco fatal.
George se sentó pesadamente. ¿Por cuánto tiempo me estuvo envenenando? Basándonos en cómo su cuerpo está procesando la droga, estimamos que ha estado ingiriendo dosis pequeñas, pero consistentes, durante al menos 6 meses. 6 meses. Laura había estado matando lentamente a mi hijo durante medio año, mientras yo pensaba que simplemente se veía cansado por el trabajo. ¿Se recuperará completamente?, pregunté al doctor. Con tiempo y el tratamiento adecuado, sí. Pero va a necesitar estar hospitalizado por al menos una semana mientras limpiamos su sistema. Esa primera noche en el hospital, George y yo finalmente tuvimos la conversación que habíamos estado evitando durante años. «Mamá», me dijo mientras estaba conectado a varios monitores, «lo siento mucho. Debería haberte escuchado sobre Laura. Debería haber visto las señales». «No había señales que pudieras ver», le dije tomando su mano. Ella era una experta manipuladora. Había hecho esto antes. «Pero tú lo sabías, ¿verdad? Sabías que algo estaba mal». Suspiré, pensando en cómo responder. No sabía específicamente qué estaba mal. Solo sabía que algo no encajaba. Pero George, quiero que entiendas algo. Nunca dije nada no porque no me importaras, sino porque me importabas demasiado. ¿Qué quieres decir? Quería que fueras feliz. Vi lo enamorado que estabas, y pensé que tal vez yo estaba siendo paranoica. Pensé que tal vez era solo una suegra celosa que no podía aceptar que otra mujer fuera importante en tu vida. George apretó mi mano. Nunca fuiste celosa, mamá. Siempre fuiste protectora. Hay una diferencia. Durante la semana siguiente, mientras George se recuperaba, yo me encargué de limpiar el desastre que Laura había dejado atrás. Sus pertenencias tuvieron que ser empacadas y almacenadas como evidencia. Los documentos fraudulentos fueron anulados. Las deudas que había acumulado en nombre de George tuvieron que ser disputadas una por una. Pero la parte más difícil fue ayudar a George a procesar emocionalmente lo que había pasado. «Me pregunto cuándo dejó de amarme», me dijo una tarde mientras miraba por la ventana del hospital. «George», le dije suavemente, «no creo que Laura alguna vez te haya amado, no de la manera que tú entiendes el amor». «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque el amor real no calcula. El amor real no planifica hacer daño». Laura veía a las personas como inversiones, no como seres humanos. El detective Martínez vino a visitarnos el cuarto día con noticias sobre la investigación. «Hemos estado trabajando con las autoridades de Nevada», nos informó. «Encontramos evidencia suficiente para vincular a Laura con la muerte de Thomas Richmond. Su familia había guardado algunos de sus efectos personales, incluyendo un diario donde documentaba que se sentía enfermo después de las comidas que Laura preparaba». «¿Qué significa eso para el caso?», pregunté. «Significa que Laura probablemente será condenada por asesinato en primer grado en Nevada, además de los cargos de intento de asesinato aquí. Estará en prisión por el resto de su vida». George cerró los ojos. «Bien», murmuró. Una semana después, George fue dado de alta del hospital. Lo llevé a mi casa para que se recuperara, y por primera vez en años estuvimos solos sin la presencia manipuladora de Laura. «Mamá», me dijo la primera noche mientras compartíamos una cena simple en mi cocina, «hay algo que necesito decirte». «¿Qué es?» «Estos últimos meses, Laura había estado presionándome para que te pidiera dinero. Decía que necesitábamos ayuda con las deudas, pero ahora me doy cuenta de que estaba tratando de conseguir acceso a tu herencia». «Lo sé», le dije. «¿Alguna vez consideraste pedírmelo?» George se veía avergonzado. «Por un momento sí. Laura era muy convincente. Hacía que todo sonara razonable y necesario». «¿Y qué te detuvo?» «Tú», respondió inmediatamente. «Recordé cómo trabajaste tan duro toda tu vida, cómo siempre te sacrificaste por mí. No podía pedirte que te sacrificaras más». Sentí lágrimas en mis ojos. «George, quiero que sepas algo. Ese dinero que heredé de tu padre, él lo ahorró pensando en nuestro futuro, en mi futuro, pero también en el tuyo». «Mamá, no necesitas». «Déjame terminar», lo interrumpí.
Voy a usar parte de ese dinero para asegurarme de que nunca tengas que depender de nadie de la manera que dependiste de Laura. Voy a ayudarte a salir de las deudas que ella creó y voy a establecer un fondo que te dé seguridad financiera. No puedo aceptar eso. No te estoy preguntando, le dije firmemente. Te estoy diciendo, pero hay condiciones. George me miró con curiosidad. Primero, vas a terapia. Necesitas procesar lo que pasó con alguien profesional. Segundo, nada de relaciones serias por al menos un año. Necesitas tiempo para sanarte y para aprender a confiar en tu propio juicio otra vez. George asintió. Esas me parecen condiciones muy razonables. 6 meses después, estaba sentada en mi jardín, disfrutando del sol de la tarde y leyendo un libro. George había seguido mis condiciones al pie de la letra. Estaba yendo a terapia 2 veces por semana, había pagado todas las deudas de Laura y se había mudado a un apartamento nuevo donde podía empezar fresco. Mi teléfono sonó. Era George. «Mamá», me dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. «¿Te gustaría venir a cenar el domingo? Quiero cocinarte algo especial». «Me encantaría», le dije. «¿Alguna ocasión especial?» «Sí», respondió. «Quiero celebrar que llevamos 6 meses siendo una familia real otra vez». Después de colgar, me quedé sentada en mi jardín, pensando en todo lo que había pasado. Laura había tratado de destruir a mi familia, de robarnos no solo nuestro dinero, sino nuestras vidas. Había estado dispuesta a matar por codicia, pero había subestimado el poder del amor verdadero. Había subestimado la fuerza de una madre protegiendo a su hijo, y había subestimado mi capacidad para jugar su propio juego mejor de lo que ella lo jugaba. Ahora Laura estaba en prisión de por vida, George estaba sano y sanando, y yo tenía algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: paz. Esa noche saqué la última carta que Harold me había escrito antes de morir. Era algo que había guardado para un momento en que realmente la necesitara. «Mi querida Hilda», decía la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que la vida que construimos juntos, el amor que compartimos y especialmente el hijo maravilloso que criamos, son mi legado más preciado. Confío en que uses todo lo que te dejo para proteger lo que más importa, nuestra familia. Te amo para siempre, Harold». Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón junto a una fotografía de George sonriendo en su último cumpleaños, antes de que Laura entrara en nuestras vidas. Por primera vez desde la muerte de Harold, me sentí completamente en paz. Había protegido a mi hijo, había preservado nuestra familia y había demostrado que la paciencia y la sabiduría podían vencer incluso a los manipuladores más calculadores. Laura había jugado un juego peligroso, pero había olvidado algo fundamental. Nunca subestimes el poder de una madre que está dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su hijo. Y yo había ganado.